Bueno, un saludo muy especial al equipo de la Contraloría. Este es un ejercicio muy interesante, yo creo que puede ser un ejercicio muy productivo para el gobierno. Yo lo primero que quiero destacar es que esta política de generación de ingresos es una política que es realmente novedosa. Y es realmente novedosa no solamente en el contexto colombiano, sino en el contexto del mundo. Esta es, digamos, tal vez dentro de los desarrollos sociales, el desarrollo más novedoso de la última década. Y lo que busca desde su formulación es romper ese ciclo de pobreza y hacer partícipes a las comunidades, en particular, en este caso, a una población que es supremamente vulnerable como la población desplazada, para que logre dar un paso y salir de esa trampa de pobreza al generar mecanismos que de forma sostenida les permitan generar unos ingresos y que esos ingresos a su vez le permitan romper esa trampa de pobreza y permitir que las siguientes generaciones pues no estén en esa condición, y más aún superar para esta misma población pues las condiciones que llevaron en parte a su condición de vulnerabilidad. Entonces vemos este ejercicio como un ejercicio que puede ser muy positivo en términos de retroalimentar la discusión de política y en términos de generar una discusión de cuáles son esos temas en los cuales tanto las entidades del gobierno nacional como las entidades del nivel territorial debemos trabajar conjuntamente y debemos profundizar. Como usted señaló, Contralor, pues Planeación tiene un rol de coordinador y de apoyo técnico en la formulación de esos programas. En la formulación de programas y proyectos que son de diversa índole, porque entendemos que esto tiene un carácter integral y que como tal las diferentes entidades del gobierno nacional deben aportar desde sus competencias para poder superar y generar adecuadamente los programas que conlleven a proyectos sostenibles, productivos o generación de capacidades dentro de esta población que le permitan acceder al mercado laboral y generar unos ingresos que superen su condición de vulnerabilidad. Entonces, digamos, dentro de ese rol de planeación como coordinador de la política, pues se destaca el diseño de herramientas para mejorar los flujos de información, que digamos es uno de los grandes temas en los cuales hemos venido trabajando con el Departamento para la Protección Social, con los diferentes ministerios, con las diferentes entidades que están participando de esta formulación de política. Pero yo también quiero un poco como sensibilizar al equipo de la Contraloría en términos de que esto es realmente una novedad en materia de política social y que acá lo que estamos haciendo un poco es camino al andar. Es decir, acá no hay una fórmula en el mundo que uno pueda decir esa es la forma apropiada para hacer este tipo de proyectos. Por lo tanto, acá hay unos experimentos sociales y unos experimentos en el diseño que se van refinando. Esto es un proceso de aprendizaje a medida que vamos avanzando en la implementación de los programas y sobre los cuales está la conciencia de que tenemos que tomar la información, revisar cómo están avanzando estos proyectos e ir haciendo los ajustes, que tal vez era uno de los puntos que señalaba la directora de la auditoría dentro de los puntos que son, digamos, como puntos críticos. Creo que esto hace parte del proceso de aprendizaje y del proceso de desarrollar nuevos mecanismos y nuevas políticas y nuevos programas que atiendan a esa realidad, y es la realidad de generar ingresos para esta población de forma sostenible. Tal vez otro de los temas que ustedes mencionaban es el tema del cruce de la oferta y la demanda. Pues nuevamente acá estamos desarrollando nuevos proyectos y nuevos programas que deben generar esa oferta, y estamos también avanzando. Yo creo que los avances de los últimos años han sido muy importantes en términos de cómo identificar a la población vulnerable, cómo aproximarse a ella, cómo hacer un acompañamiento para que puedan llegar a utilizar de forma adecuada la oferta del Estado y disminuir esas barreras de acceso a desplazados. Entonces, ¿esto qué requiere? Requiere revisar cómo están funcionando los programas, cuál es la oferta que se tiene, e ir haciendo una adaptación y una flexibilización de esa oferta. Yo creo que en eso también pues hay unos avances importantes por parte del gobierno, como todo, y en temas tan complejos como estos, pues siempre hay mucho más camino por hacer, siempre hay muchas mejoras que podemos avanzar,
pero yo creo que ese ha sido también uno de los temas que es importante dentro de esta coordinación, y es que permite que las diferentes entidades que están participando de una u otra forma vayan socializando sus aprendizajes y vayan mejorando la oferta a medida que se va entendiendo mejor cómo son las dinámicas de generación de ingresos, tanto de empresarismo como de incursión dentro del mercado laboral, como de capacitación, y desde qué punto se debe, digamos, atender a esta población para que el resultado final sea la generación efectiva de ingresos para esta población. Entonces yo creo que acá ha habido un camino muy importante de aprendizaje al interior del gobierno, que en la medida de nuestras capacidades hemos ido socializando con las entidades territoriales, con quienes también hemos aprendido a trabajar y a comunicarnos mejor para poder hacer una mejor oferta social, porque estos programas tienen una expresión territorial que es muy importante. Entonces, simplemente agradecer esta oportunidad. Muchas gracias por esta reunión en donde entendemos mejor cuál es la dinámica de cómo va a funcionar esta auditoría. Para nosotros, así como para ustedes, también es la primera vez que pasamos por una auditoría de una política, y creo que el aprendizaje va a ser mutuo. Por favor, cuenten con toda la disponibilidad de información de los técnicos de planeación nacional que han participado en estos procesos, para poder también mirar cómo ha sido la dinámica y la evolución de la política de generación de ingresos desde el rol de planeación que ha sido como coordinador técnico. ¿Cómo es el espacio? ¿Dónde está el espacio para que todas las otras entidades coordinen con ustedes? O sea, eso sería importante. Hay una mesa que es la mesa de generación de ingresos, la mesa técnica de generación de ingresos. Planeación Nacional es la secretaría técnica de esta mesa técnica, que ven a la redundancia, de generación de ingresos. Entonces, acá tienen asientos diferentes entidades, muchas de las cuales están acá sentadas hoy, y digamos que en esa mesa se hacen labores de coordinación en la formulación de política, se hacen labores de coordinación en la definición de proyectos, y también se hace una labor con la mesa de seguimiento, porque como ustedes también señalaron antes, esta política y estas herramientas que se han venido utilizando para la población desplazada, pues ahora tienen que tener un siguiente paso, y es en el marco de la Ley 1448 de atención a víctimas. Entonces digamos que esa mesa de generación de ingresos también nos ha permitido, digamos, ir avanzando en lo ocurrido este año, aunque está por fuera del periodo de la auditoría, en mirar cómo se deben migrar estas políticas y estos aprendizajes que hemos tenido en el diseño de programas y proyectos para hacerlo extensivo a las otras víctimas del conflicto armado. Doctora, ¿usted considera que hay algunos elementos que podemos mejorar en el tratamiento del desarrollo de generación de ingresos desde el punto de vista del diseño de la política? ¿O los problemas están en su ejecución? No, yo creo que acá hay temas para avanzar en ejecución y en la formulación de la política. O sea, el tema de que esto es realmente una política novedosa es un tema que es muy importante, porque usted no tiene unos comparativos internacionales que le dicen cómo se debe hacer. Sí, digamos, acá no hay parámetros que uno dice, acá lo que tenemos que llegar es a este estándar o a este otro estándar. Entonces, realmente acá hay muchos temas en donde yo creo que Colombia es pionero en la definición de este tipo de herramientas. Entonces, hay unos temas de estructuración de los programas, y eso tiene que ser de alguna forma flexible, porque si no está llegando este diseño del programa a la población objetivo, tenemos que estar en la capacidad de hacer los ajustes necesarios para poder buscar más formas de llegar a esta población. Ustedes hablan de temas, por ejemplo, de seguimiento de los recursos, y acá no me voy a referir solamente al componente de generación de ingresos, sino a otros componentes en donde la búsqueda de la población beneficiaria a veces es difícil. Entonces acá también tenemos que aprender a lograr mediante otros mecanismos aproximarnos a esta población, y eso genera, por ejemplo, que no se ejecuten los recursos, porque no llega toda la demanda para la cual se han apropiado los recursos en las entidades del orden nacional. Entonces yo creo que acá hay muchos aprendizajes en la parte operativa como en la parte estructural, es mirar cómo nos acercamos mejor a la población beneficiaria. Yo creo que la ley de víctimas ha sido una oportunidad muy importante, porque acá hay un cambio de la percepción de las víctimas hacia la función del gobierno, y eso se refleja en los registros y en las solicitudes que han llegado a la unidad. Acá hay personas de la unidad que pueden dar mejor fe de eso,
pero es una aproximación diferente a las víctimas del conflicto, entre las cuales el grupo de población desplazada es cercano al 90%, 88-90% de la población que se tiene en este momento es población desplazada. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que uno tiene que mirar de forma estructural, pero creo que hace parte de un camino de avanzar en la garantía efectiva de sus derechos de esta población vulnerable. En los temas operativos, claro, también hay que avanzar mucho, y yo creo que la Contraloría nos puede dar una mano muy importante en unos temas que no siempre son tan fáciles abarcar desde el gobierno nacional, como son las relaciones nación-territorio. Yo creo que ahí podemos hacer una muy buena llave para poder avanzar, porque esto tiene que terminar en una expresión en el territorio, que es donde están las poblaciones vulnerables. Yo creo que hay muchos elementos en los cuales pues, se puede avanzar, y nosotros vemos esta auditoría y las conclusiones de la Contraloría como mensajes para poder ir afinando, ir ajustando y mejorar la ejecución de esas políticas. En esas mesas están llegando a acuerdos sobre los indicadores, sobre los resultados con las entidades encargadas de hacerlos, y hay un sistema de captación de los resultados, o sea, Planeación Nacional está recibiendo los resultados de las entidades. Digamos, hay varias cosas. Uno es, los sistemas de información tienen que estar al interior de las entidades para que retroalimenten la misma ejecución de los programas y proyectos. Ahora, hay unas entidades que, por ser cabezas sectoriales, en el caso particular de DPS, están avanzando y estamos avanzando con ellos. La idea es que estemos todos de acuerdo en hablar en lenguaje similar para que los resultados que se logren desde el Ministerio de Trabajo o que se logren desde la unidad de víctimas en torno a esta población pues puedan tener un seguimiento como homogéneo. Entonces acá también ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho con la comisión de seguimiento. Ahí se han avanzado en la definición de unos indicadores que dan cuenta del goce efectivo de los derechos de la población vulnerable, en particular de las víctimas del conflicto y de los desplazados. Entonces hay una labor que hace planeación de la definición de esto, y ya las expresiones como de operación de la recolección de la información se concentran al interior de las entidades y otros mecanismos de articulación, y pues ahí está todo el tema del SMARIF, que si bien está dentro del DPS, pues está en cabeza de la unidad de víctimas. No, muchas gracias.